É com muita satisfação que convidamos você para participar da segunda semana do servidor da SASC. Uma semana organizada com muito carinho por toda a equipe da gestão do trabalho e com o apoio de toda a secretaria. A gente tem como objetivo principal promover o bem-estar dos servidores, principalmente nesse período que a gente está vivendo, de tantas incertezas, um período de pandemia. Então, a programação da Semana do Servidor vai começar no dia 26, às 14 horas, com um webinário. Esse webinário tem como tema o trabalho na política de assistência social, contextos e perspectivas. E para estar dialogando conosco sobre esse tema, a gente convidou a Jucimere Silveira, que ela é doutora, professora, estudiosa, pesquisadora, pessoa bastante experiente nessa temática, e com a Glauciane de Oliveira, secretária de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú. Ainda teremos na programação várias oficinas de cuidado com o servidor da SASC. Essas oficinas serão facilitadas por servidores ou parceiros da secretaria. Além das oficinas, do webinário, a gente vai ter uma homenagem aos servidores da SASC. Então, participa conosco desta semana, né? Confere a programação, se inscreve, divulga e não perca essa oportunidade de valorizar ainda mais o nosso trabalho. Contamos com a participação de todos. Muito obrigada. O ano de 2020 é um ano que já começou a gente sabendo que ia fazer um fechamento de um ciclo e não esperávamos uma pandemia. Então veio mais ainda à tona a reverência, a relevância do trabalhador nesse contexto. Esse foi um dos principais motivos que nós elegemos como tema dessa segunda semana do servidor. Esse tema, o trabalho, né, trabalhador do SUAS em tempos de pandemia. Quando nós elegemos esse tema, e aí fazer uma grande referência à gestão do trabalho, né, que realizou ano passado a primeira semana e vem com a proposta de realizar a segunda semana do servidor, trazendo essa temática, traz como extrema importância o papel e a atuação, né, a relevância do trabalhador do SUAS para a política como um todo. E mais ainda nesse contexto de pandemia. Nós tivemos que nos inventar, nos reinventar, buscar formas de atuação, de inserção, de estar, chegar aos usuários, né, que demandam as nossas ações, que demandam a política pública de assistência social. E aí fazer também chamar atenção para a importância de que essa semana também traz como contexto toda essa problemática que nós estamos vivendo, extremamente desafiadora, e chama atenção para a importância de que caminhem juntos a nossa qualificação profissional, mas também o nosso cuidado conosco, né, o cuidado com nós mesmos, olhando para nossas questões emocionais, olhando para como a gente está desempenhando o nosso trabalho, né, o fazer profissional diariamente nas nossas unidades de atendimento. Então a semana ela alia muito bem, né, essa dupla dimensão, a capacitação, chamando a atenção para como é que a gente está nessa dimensão profissional, nosso trabalho social junto aos usuários do SUAS, e também o contexto de cuidado no nosso cotidiano, na nossa vida, e aí chamar também a atenção como foi importante a realização da pesquisa. A pesquisa também nos deu elemento para a escolha, né, para já ir direcionando o que a gente iria trabalhar e trazer como importante discussão nessa semana. Então, muito importante a participação de todos nós. Teremos muitas atividades online, como vocês já tomaram conhecimento, que é importante que a gente se inscreva, participe, incentive uns aos outros, especialmente chamar as coordenações das unidades que incentivem a participação de toda a sua equipe nesse momento de grande importância, de grande relevância para a gente, que também significa esse fechamento de um ciclo que a gente está fechando, que ano que vem possa ser um ano melhor e que a gente possa estar com mais atividades, inclusive presenciais, na Semana do Servidor. Me voy a presentar de nuevo. Para los que no me conocen, mi nombre es Félix Orestes Alba Afonso, soy médico cubano. Tengo un mestrado en medicina natural y tradicional y tengo un diplomado en homeopatía y florais de Bach. Soy también profesor instructor en medicina natural y tradicional. Pues para mí es un honor, un orgullo para que me hayan convidado para esta oficina.
tanto la que me precedió, o sea, la que antecedió, que fue sobre fitoterapia, y hoy sobre florais de Bach. Entonces, vamos a comenzar. Para hablar de los florais de Bach, comenzaremos diciendo que es una práctica integrativa y complementar a más dentro de las que están oficializadas por el Ministerio de Saúde. Son 29 técnicas y los florais de Bach aparecen dentro de ellas. Los florais de Bach es una práctica que se oficializó por la Organización Mundial de la Salud desde 1976, es decir que no es muy reciente. ¿De dónde viene esta práctica? ¿Qué cosa es? ¿Cómo surgió? Precisamente florais de Bach. Bach significa en honor al sobrenombre del que la crió, que fue Edward Bach. Fue un médico británico de Gran Bretaña que su vida fue corta, fue de 1886 a 1936. Es decir, apenas morre con 42 años, víctima de un cáncer de estómago. Mas fue una persona muy brillante en su carrera. Él, além de que creó este método, él antiguamente ya era médico, era doctor en ciencias, era escritor, bacteriólogo, homeópata. Creó los sechinosodes intestinales, que era a partir de isolamiento de determinadas bacterias de pacientes crónicos. Él lo utilizaba para mejorar determinados estados de la salud, es decir, desequilibrados para determinadas doenças crónicas, generalmente en aquella época. Mas él, un poco que frustrado con aquella forma de obtener aquellos nosodes intestinales, él se preguntaba que podría haber una forma de curar más suave, más benigna y más duradora, y más estética inclusive, que con los nosodes intestinales. Así, las cosas fueron aconteciendo. Ya él estaba padeciendo con 16 años antes de un cáncer de estómago, es decir, que él muy joven se formó y ya venía padeciendo un cáncer de estómago que lo llevó a óbito. Mas en poco tiempo, él, apenas de 6 años prácticamente, que él comenzó todo eso en 1930, y ya en el 36 él muere. Es decir, que en prácticamente 6 años él hizo muchas investigaciones hasta que él concluye, o sea, descubre y fecha este sistema, que es un sistema floral fechado totalmente, que incluye todas las emociones humanas. ¿Entendió? Entonces, ¿cómo sucedió todo eso? Es decir, fue prácticamente producto de su misma doença, los dolores, la desesperación, todas esas emociones que él iba sintiendo, lo llevaban a la búsqueda de determinados recursos que él ansiaba encontrar y que efectivamente encontró. Él decía que podría encontrarla en las flores o en las plantas, que debía haber algún recurso terapéutico que fuese más efectivo. Y como un gran sabio humanista que fue comprometido con la humanidad en general, fue descubriendo uno a los pocos. Así descubre los primeros 12 curadores, se llama así, las primeras 12 esencias florales.
Antes de continuar en este sentido, queríamos decir que esta terapia actúa por un mecanismo vibracional, es decir, un mecanismo energético vibracional, y que va a actuar esencialmente a nivel emocional. Es decir, los florales de Bach están destinados para equilibrar emociones humanas que son las verdaderas causantes de nuestras doenças. Y de nuestras doenças, vamos a decir, físicas. Es decir, toda doença física en su génesis fue primeramente un desequilibrio emocional. Entonces, básicamente, podemos hablar que cómo surge la enfermedad, cómo surge la doença según esta terapia, esta forma de curar. Normalmente se plantea que existe un conflicto entre a alma y a personalidade. Es decir, normalmente a gente, si no es capaz de escuchar los dictados da alma, que chocan con nuestra personalidad, que es inherente también a cada persona, eso crea un conflicto, y ese conflicto es el que genera a doença. Normalmente, como ya falei, en su origen, ella es emocional primero y después se hace física. No quiere esto decir que hay algunas doenças que lo son genéticas, congénitas y demás, y que claro, entonces es un feedback, quiere decir que ellas ya de por sí van a repercutir en la parte emocional también, y así va a ser un círculo vicioso. Si alguien tiene también una doença física, nos va a afectar en lo emocional. Entonces, a partir en qué se basea esta situación así. Es decir, normalmente hay dos grandes errores que la gente comete, es decir, no escuchar los dictados da alma y actuar cruelmente falando contra a unidade, que sería o próximo. Entonces, así las cosas, se plantea que existen sete defectos básicos. 7 defectos básicos, como son el egoísmo, la inestabilidad, a crueldade, odio, ignorancia y codicia. A partir de esos 7 defectos básicos, vamos a ver que son los que generan las principales doenças, baseado en esos defectos que a gente muchas veces no es capaz de olharse en sí mismo. A veces olhamos en los demás, mas a gente es incapaz de verse a sí mismo muchos de esos defectos. Así las cosas, como siguiendo el orden de Bach, que fue descubriendo cada esencia floral. En este caso, déjeme decirle que son 38 esencias, más de flores son 37. Y solo una que no es floral, sino que es agua de roca o agua de manantial. Entonces, él se clasificó o se describen 7 grupos emocionales para encuadrarlas según la emoción en desequilibrio básica, para poderlas estudiar mejor, para poderlas explicar docentemente y para poderlas entender e inclusive aplicarlas también. Es una manera de organizar. Así aparecen, por ejemplo, las del primer grupo para aquellas personas que sienten temor, miedo. ¿Cuáles serían? Serían 5 esencias.
Ahí tenemos, por ejemplo, la número, aquí me voy a referir a los números, o podemos también hablar seu nome en inglés. Por ejemplo, la 26, que es Rogue Rose, la 20, que es Mimul, la 6, que es Cherry Plum, la 2, que es Aspen, y la 25, que es Red Chestnut. Ahí tendríamos 5 esencias florais para aquellas personas que tienen o sienten temor. Ahí, después más adelante, vamos a ver cada una de ellas en específico con algunas herramientas secundarias que a gente utiliza para poder prescribir o utilizarla en distintas formas. ¿Cuál es el segundo grupo? ¿Cuál es el segundo grupo de esencias? Para aquellas personas que sienten incertidumbre. ¿Cuáles son? La número 5, que es Cerato, la 28, que es Scleranthus, la 12, que es Gentiana, a 13, que es para la desesperanza, Gorse, la 17, Horbian, y la 36, Will Rose. La número 3, es decir, el grupo 3, es para aquellos que tienen falta de interés por las actuales circunstancias. Ahí tenemos a número 9, la 16, la 37, la 23, 35, 21 y 7. El cuarto grupo es para aquellos que tienen solidão, se sienten para la solidão. Son só 3, a 34, a 18 y a 14. Quinto grupo, para aquellos que tienen hipersensibilidades a influencias y opiniones. Ahí tenemos la 1, la 4, la 33 y la 15. El sexto grupo es para aquellos que se sienten con abatimiento o desesperación. Ahí tenemos la 19, a 24, a 11, a 30, 29, 38, 22 y 10. Y el último grupo, que ya es el séptimo, es para aquellos que tienen excesiva preocupación por el bienestar de los demás. Ahí tenemos la número 8, a 31, 32, a 3 y la 27. Bom, feita esa clasificación, vamos a pasar para explicar un poquito cómo es que actúa la esencia floral. Mas antes de eso vamos a explicar cuáles son los métodos que se utilizan para obtener esa energía de las flores y estocarla en frascos ya para comercializarla y demás. En Inglaterra, en Oxford, en honor también a la vacina que está saliendo, existe un centro que se llama Centro Bach, que funciona hasta los días de hoy. Él mismo creó y utilizó toda esa infraestructura para poder extraer esos principios energéticos vibracionales que son los florais de Bach. Existen métodos de solarización, es decir, a través del sol, y existen métodos de ebullición. Es decir, son determinadas flores que son perfectamente se les puede extraer esa energía, se coloca en determinados frascos, en determinados recipientes, baldes de cristales, con exposición al sol. El sol tiene que permanecer mínimo 4 horas seguidas, cuando más intensos están los rayos solares, y se coloca, como es lógico, una flor por cada vez, para poder extraer esa energía que está contenida en la flor. Una vez pasado eso,
se filtra todo con métodos de esterilización, la flor no se toca en ningún momento con las manos, todo es con luva y con piedras, con cuarzo, no se utiliza nada ni de tesoura ni nada, todo se utilizan cosas naturales para todo. Entonces, elas depois, essa água, com essa energia vibracional dessa flor, se vai estocar em conhaque, né? Apenas uma gota por frasco de 10 ml é suficiente para mantê-la em uma validade de mais de 3 anos, como mínimo. Então, las de ebullición igual, se hace una ebullición, se ferve esa flor, apenas poco tiempo para extraer esos principios activos, 5 o 10 minuticos, se filtra y también se saca y se conserva, se toca con coñac. Ya estando en su estado, vamos a decir, original virgen, eles procesan y a partir de esas, vamos a decir, tinturas más, eles ya estocan todas las, un kit en el mercado mundial puede costar hoy en día 2.500, 3.000 reais. Un kit completo con las 39 frascos, porque 39 que después vamos a hablar que está el frasco de Rescue y Remy, más adelante. Entonces, una vez que ya conocimos cómo se extraen estos principios, una energía, existe una información que es propia de cada flor y en el caso del agua, que es propia de la energía que trae de las rocas, del manantial mismo, que es de la tierra. Entonces, una vez que a gente hace el diagnóstico a gente se puede auxiliar de un teste, que a gente utiliza un teste haciendo preguntas, que generalmente son 2 preguntas para cada esencia. Acorde como el paciente o cliente responda, a gente ya puede estar sospechando que puede precisar de determinada esencia. Mas eso no significa que ya con eso es suficiente. A gente tem que escutar, tem que hacer una anamnesia adecuada, un examen físico, porque como médico no podemos obviar nunca el efecto que tiene a consulta. Es decir, a pessoa tem que falar, tem que dizer cuál es el conflicto emocional que lo está aquejando y que lo está llevando a ese estado de infelicidad. Y ya eso es parte de la terapia. En este caso, terapia por desahogo, es una terapia por liberación de esa información verbal que la persona hace y con puede ser otra persona. Entonces, esa primera parte ya también es terapéutica en sí misma, no se puede olvidar. Entonces, una vez que la gente tabuló, procesó ese teste y llegó a la selección, a la elección de determinadas esencias florales, que pueden ser como mínimo 6 y como máximo 12, a gente vai, seleciona, faz un frasco X, que puede ser un frasco de este tamaño, 30 ml, utiliza el agua mineral, porque no vamos a ir a buscar al manantial, ya pues la gente puede saber y puede confiar que es un agua que, aunque no es totalmente estéril, es un agua que por lo menos no es destilada, no es un agua morta. Por eso es que no se puede hacer en agua morta, tiene que ser un agua mineral porque viene directo de la fuente, con toda la energía que precisan esas esencias florales, que es una energía que viene cargada con una información para interagir con nuestro cuerpo energético, que no vamos a hablar ya tanto de físico. Entonces, una vez que se diagnosticaron, póngase un ejemplo que fueron 12 como máximo, mínimo 6.
a gente utiliza 2 gotas, pinga 2 gotas em el frasco de 30 ml, que esse frasco vai conter 3 partes de agua mineral y uma de conhaque, de álcool. Puede ser álcool, en este caso whisky o conhaque mismo. Entonces, en el caso que las personas no pudiesen tomar esa mínima cantidad de álcool, se puede utilizar un vinagre. Y en el caso excesivo, que no ni una cosa ni la otra, se puede utilizar simplemente con agua. Más ya sería, en este caso, para uso excepcional, para casos que sean muy intolerantes, porque incomoda demais el álcool, o porque tengan determinadas contraindicaciones y demás. Então, normalmente, a validade, quando eles vêm normal, que viene comercializado, eles têm uma validade geralmente de 3 anos, mas você não abre. Uma vez que já lo abre, quando mais dura, 1 mês, 2 meses, quando mais. Então, estão feitas para ser utilizadas e 30 ml es lo que es suficiente para 1 mes de tratamiento. ¿Cuál es la dosaje? Es decir, la posologia. A gente utiliza 4 gotas sublinguais cada 4 horas, en un total de 5 veces al día para las personas que son adultas. Para las crianças menores de 14 años, utilizan nada más 4 gotas sublinguais 4 veces al día. Y los idosos igualmente, 4 veces. Ahora, el adulto más una vez, son 5 veces al día. Ahora, no hay contraindicación para este tipo de terapia. Se pueden utilizar en mujeres grávidas, lactantes, crianças, todo tipo de pessoa, idoso, mas sempre e quando tenhamos estas considerações. Vamos a decir, el ejemplo peor que puede existir, si una persona tiene un problema de fígado, una hepatitis y demás, no es conveniente, como es lógico, utilizar el alcohol. Entonces, a gente utiliza otra variante. Puede utilizar el agua o simplemente el agua, diluir la esencia que va a utilizarse, pero solamente en el agua, no añadir el coñac. Entonces, vamos a continuar. En este sentido, ya la persona va a comenzar el tratamiento. Un tratamiento que fue estudiado, fue jerarquizada las esencias, porque no se pueden colocar todas. A veces, a gente pensa que vamos a tener que tomar las 38 esencias, porque tenemos un poquito de desequilibrio en cada una de ellas. Mas no somos seres vivientes, claro que estamos expuestos a toda una serie de influencias, y más lo que aquellas en las que están en desequilibrio y que son esencialmente la causa esencial de la nossa doença, de lo que nos está llevando a la infelicidad en este momento, pues entonces a gente selecciona, como ya falei, las que en ese momento son indispensables para comenzar esa terapia. Una vez que la gente comienza a aplicar, por ejemplo, en los horarios que a gente siempre coloca, por ejemplo, mínimo 6 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde y 10 de la noche. 5 veces al día para un adulto, y si fuesen para idosos o crianças menores de 14, 4 veces al día. Entonces, ¿cómo actúa esa esencia? Es decir, ¿cómo actúan esos florais de Bach en nuestro organismo? Ya expliqué que no es por un mecanismo bioquímico en la cual va a haber un principio activo, como por ejemplo falábamos en el caso de las plantas medicinales, que si era antiinflamatorio en el caso de la safroa da terra, que es la cúrcuma. No es así. En el caso, puede ser que exista algún, vamos a decir, alguna cantidad cuantificable, pero es ínfima, de solutos cuando son obtenidas por el método de ebullición, que extrae un poquito más de sustancias activas.
mas no sucede así con el método de solarización, porque es la energía nada más que pasó al agua por el efecto de los rayos solares y el efecto también del agua de manantial que lo estaba recibiendo. Entonces, así las cosas, una vez que se pingue esas 4 gotas debajo de la lengua, como primera dosis, ¿qué destino va a seguir? ¿Cuál es el roteiro que sigue esas goticas? Esa información, porque ya no piense que es 4 gotas, es nada, es prácticamente nada, ¿eh? Esas 4 gotas van a caer debajo de la lengua y ahí, como parte de nuestro cuerpo físico, va a ser la puerta de entrada, porque se ha diagnosticado, se ha estudiado que tanto el seno de la boca como la parte sublingual tienen determinadas estructuras, receptores, que son fácilmente, captan fácilmente esa, por la mayor vascularización, por la mayor sensibilidad, inervación, captan esa información más fácilmente e inmediatamente pasan de ese cuerpo físico, que es el que no estemos, que es visible, va a pasar para el próximo cuerpo, que es el cuerpo etérico. Un cuerpo etérico va a ser una interfaz, es decir, intermediaria entre ese cuerpo físico y el próximo cuerpo, que sería el emocional. Y así sucesivamente el emocional pasa para el cuerpo mental. Y así sucesivamente pasa para el astral cetérico. Son 7 cuerpos que a gente está falando, que son estructuras sutis, energéticas, que están separadas de nuestro cuerpo físico. Si você tira una fotografía Kirlian, tira una cámara Kirlian, tira una fotografía, você va a ver el manto energético que está alrededor de nuestro cuerpo. Estamos hablando de ese cuerpo, que es un cuerpo energético. Entonces, así las cosas, esa energía, porque estamos hablando de varias, pero bueno, vamos a hablar de una, mas como van contidas todas, por eso es que no es conveniente utilizar tantas esencias. Generalmente se recomiendan 6, para comenzar 6, para no atrapalhar tanto ese trabajo energético y el cuerpo y la parte sutil, todos los cuerpos puedan entender de qué tipo de información el cuerpo está requiriendo y es preciso equilibrar. Entonces, cuando vamos pasando de cuerpo en cuerpo, entonces vamos llegando a donde está el desequilibrio. Mas en ese proceso, falamos también en la antigua exposición de plantas medicinales de fitoterapia, que había una parte de los fitofármacos, de la fitoenergética, que se relacionaba con los chakras, que son jodas energéticas, son centros energéticos que existen en nuestro organismo y que son los responsables de contribuir a que esa información pase de abajo a cima y de acima a abajo, tipo así en sentido de las manecillas del reloj, de tal forma que acorde a la vibración energética de la flor chis, possa ser equilibrada en el más breve plazo posible. Hay casos que evoluyen más rápido, otros que demoran más. A veces existen bloqueos energéticos a nivel emocional y demás, y a gente tiene que utilizar otras herramientas. Mas estamos diciendo lo que normalmente, vamos a decir normalmente entre aspas, porque la doença no es normal, es una alteración de esta parte energética, emocional, que es la que nos llevó a adoecer. Entonces, así las cosas, estos centros energéticos que se llaman chakras, que ya falábamos que son 7, de abajo a cima, el de la base que está en la parte entre el ano y
la sínfisis del pubis. Después sigue aquí el pélvico, el plexo solar aquí encima del ombligo. Aquí el cuarto, que es el cardíaco, chakra cardíaco. El quinto, que es el laringio. El sexto, que es el tercer óleo. Y el de la coronilla o corona, que es el último, encima del cráneo. Entonces, esos chakras no es que estén ahí mismo pegado al cuerpo, sino que están a cierta distancia, 2-3 centímetros, porque a gente puede inclusive hacer equilibrio de los chakras simplemente pasando a mano, utilizando las mismas florais sobre los chakras, que es una de las formas que se utiliza. Y otras prácticas integrativas que también se utilizan para bioalinear esos chakras. Es decir, cuando un chakra no está bien alineado, es porque ya son los que primero se alteran antes de que nos sintamos la doença a nivel físico. No sé si me estoy haciendo entender. Mas sucede así, es decir, en síntesis, los florais de Bach es una terapia vibracional, energética, que va a equilibrar esas emociones que están en desequilibrio y que equilibrándolas van a asumir o sintoma, o sinal, o la doença en sí. Que no sucede fantásticamente, sobre todo las doenças crónicas, claro que no va a suceder de la noche a la mañana, mas todo lo que sea agudo, un dolor, un estado de emergencia, ya aquí muchos de los que han pasado por la consulta lo han experimentado en su propio cuerpo. Hemos tirado dolores de cabeza, crisis hipertensiva, asma, mucha cosa. Crisis de dor en general, de miedo, de desesperación, insomnio. Muchas doenças pueden ser tratadas. Todas estas doenças que son psicosomáticas, es decir, que primero nos enfermamos en la mente, en el emocional, y después secundariamente enfermamos al cuerpo. Mas eso no quiere decir que con cuánto tiempo el floral comienza a hacer efecto en el organismo. Aquí nos pregunta Rosani. El tiempo es ese tiempo es así, es variable, mas es tan rápido como esa estructura energética de la que estoy hablando es capaz de pasarlo de un cuerpo a otro y simplemente disipar esa doença o ese síntoma. Mas, como ya falei, existen pacientes y pacientes. Todo el mundo no es igual, todo el mundo no tiene. Por ejemplo, esta es una forma de terapia, que es una forma de terapia personalizada. ¿Por qué la gente no tiene bons resultados cuando estamos hablando del mundo occidental, la medicina académica, la medicina moderna? Cuando para un paciente hipertenso X utiliza, qué sé yo, los sartana potásicos, sí, puede controlar, mas deixa de tomar, aí aumenta de novo. Então, se você utiliza los florais de Bach, eles son capaces de tirar ese desequilibrio y sumir esa doença. Só que no va a hacer de la noche a la mañana, porque siempre todas estas doenças crónicas son multifactoriales. Lo que estoy diciendo es que hay pacientes y pacientes. Y unas veces es por más de una causa. Y a veces no, a veces una só. Por ejemplo, una hipertensión gerada por una situación X concreta, la muerte de un familiar perto, alguien que está agonizando, claro que aumenta. Y la causa es esa. Una vez que desaparece esa causa, la presión arterial volta otra vez a sus niveles normales. Mas en ese mismo proceso, a gente puede acompañar para que el cuerpo todo, energético, físico, mental, etérico, emocional y mental, y todos los demás cuerpos, puedan ayudar a que ella se adapte, entienda, aceite esas mudanzas, porque todos vinimos aquí por un tiempo.
somos temporais, hein? Temos que saber que nascimos e vamos a morrer. E em essa caminhada, a gente se vai enfrentar com todos esses desafios. E então, os florais vão a que ajudar a que a gente caminhe de la forma mais feliz possível durante esse tempo. ¿Están entendendo? Bem, assim as coisas. Déjenme ver aqui alguém que me disse. Gostaria que falasse novamente dos grupos de pessoas, pois em razão de interferências, só captei os grupos de temor, a soledad para os demás. Aleluia. Sim, são grupos emocionais que se classificam para melhor entendimento. Classificação que ajuda. É decir, repito de novo, o grupo 1 é para aqueles que sentem temor, medo. Aí são 5 essências, 26, 20, 6, 2 e 25. O grupo 2 é para aqueles que sentem incertidumbre, que não sabem o que vai acontecer, hein? Estão assim. Tal. A 5, a 28, a 12, a 13, 17 e 36. O grupo 3, aqueles que têm falta de interesses por as atuais circunstâncias. Falta de interesse. Aí temos a essência 9, 16, 37, 23, 35, 21 e 7. Os que têm solidão, aquele grupo, os que sentem uma eterna solidão, são 3 essências, 34, 18 e 14. A 5, hipersensibilidade a influências e opiniões alheias. A 1, a 4, 33 e 15. A 6º grupo, para aqueles que se sentem abatidos e desesperados. 19, 24, 11, 30, 29, 38, 22 e 10. E o 7º, para aqueles que têm excessiva preocupação por o bem-estar de los demás. O 8, a essência 8, 31, 32, 3 e 27. Ok? Repassando. O funcionamento, diz-me Rosane, que se vai ter com a crença de cada pessoa também. Claro que é independente, mas uma crença, por exemplo, se é religioso, professa uma religião, ou tem um pensamento positivo, sencillamente, vai ter melhores resultados. Mas se não tem, também vai actuar. Só que se não atua, é porque existe alguma causa, algum bloqueio que a gente tem que identificar. Lembre-se que estamos tratando pessoas. E as pessoas adoecem por causas dissímiles. Inclusive, a doença não somente pode ser explicada nesta vida, em este corto período que vamos a vivir aqui 100, 120 anos. Às vezes, depende de outras vidas passadas, depende de outras gerações, as que nos antecederam, podem ter influência em nós. Porque todo isso lo vai aportando outras terapias integrativas e complementares, como o biomagnetismo. Há muitas formas que podem explicar por que alguém não resolve, por que a fase resistência, inclusive, você aplica uma determinada tratamento, seja floral ou não, e não resolve, sencillamente porque tem bloqueios de distintos tipos, que são os que a gente tem que determinar. Só que a gente tem que começar a los poucos. Para isso é que a gente tem que voltar, retornar, como você se sentiu, qual foi o alívio que sentiu, ou se não sentiu nada também, é aceitável. Vamos a ver por quê. Existen llamadas flores comodines, se llaman así, florais comodines, que a gente em determinado momento tem que colocá-las en el paciente, no paciente. ¿Por quê? Para que limpem o caminho, porque esses corpos de que falamos, corpos energéticos, estão desestruturados, estão
muito sujos, como dizer, para que me entendam melhor. Estão muito desequilibrados. Então, essas flores comodines van a ayudar a que el tratamiento elegido, que fue el certo, la flor que pensábamos que iba a dar certo, esas flores comodines a gente las coloca posterior a ese tratamiento que falló, supuestamente, entre APA, a gente coloca por un mes aproximadamente, y ya en la próxima, un mismo paciente dice, me estoy sintiendo mejor, estoy sintiendo que quiero ser colaborativo, estoy concientizándome de cuáles son mis verdaderos problemas, etcétera, etcétera. Entonces, está en condiciones de recibir esa información para que esa esencia floral, que en su conjunto es un tratamiento, pueda tener los efectos esperados. ¿Entendió? Entonces, en este sentido, voy a falar también que cada esencia floral tiene algo que aportar, es decir, normalmente, por ejemplo, si tenemos depresión, vamos a decir, estamos en una depresión de causa conocida, a esencia tiene una vibración X. Cuando ella interage con nuestro cuerpo energético, ella va a dar el aspecto positivo de Gentian, que es la número 12, es depresión por causa conocida. Entonces, ella va a equilibrar esa emoción, es decir, porque es vibracionalmente, ella va a interagir de tal forma que si a gente se equivocase, erradamente selecciona una esencia, no va a acontecer nada negativo para el paciente en este caso. ¿Por qué? Porque no va a coincidir con ese espectro vibracional que ella debe equilibrar. Si usted no está depresión, está vibrando positivamente, bien, no hay problema. Mas si su vibración está en determinada más bajo, cuando entre la vibración positiva, que es el aspecto positivo de Gentian, es el optimismo, es la alegría, entonces você equilibró y ya se siente más animado, no se siente tan triste. No sé si me explico. Ajá. Angélica nos pregunta por qué tiempo. El mismo paciente va a decir, para esas son las consultas de retorno, que você melhorou. Às vezes, se a gente não escreve concretamente por qué vino, ni un mismo paciente se lembra por qué está asistiendo a la consulta, porque ya él se siente tan feliz y tan bien que no dice, no, ¿y cómo te sientes? No, estoy bien. Es decir, es tan sutil la mudanza que el cliente o el paciente no percebe, solamente a gente porque registró que, no, pero fíjense, aquí você tinha medo, qué sé yo, a los cachorros, a los caos, no sé, a una cosa muy puntual. Y ahora él dice, no, yo falei eso para você, no lembro. Sí, aquí está escrito. Pues así sucede. Pues yo pasé por el lado de un cachorro y ni me lembré de eso, de que yo tenía esos medos ancestrales o de esta vida. Porque hay medos que son adquiridos en nuestra vida, claro. Si alguien te atacó y te sufrió el ataque de un caos, se fica traumatizado y você va a estar siempre implantado para que no suceda lo mismo. Eso es normal, eso es preservación de la vida. Entonces, no sé si contesté la pregunta de... Mas, Angélica, puedo decir que comparado esta terapia, por ejemplo, con las que antiguamente se utilizaba, que es las terapias de... las terapias antiguas, como son las de psicanálisis, por ejemplo, que antiguamente era un año de terapia, todos los meses, siéntete en el diván y vamos a interrogar de nuevo, y esos conflictos, la parte sexual y todo eso. Pues simplemente la terapia floral puede reducir a la mitad de ese tiempo, por decir así, más veces es mucho más rápido. Mas se plantea, los que me están hablando de tiempo, que el límite es 6 meses como máximo, para que un paciente resuelva algún problema.
porque pode acontecer que podem demorar 1, 2, 3 meses e ainda a pessoa não sente o benefício. Então, os florais de Bach atuam por saturação energética, é decir, até que essa informação não acabe de saturar-se e encher todo essa parte, vamos dizer, a nível, esse chakra ou esse corpo que está em desequilíbrio, então você não vai receber o benefício esperado. ¿Ok? Al final aclaramos alguna dúvida para no perdernos en el tiempo. Vamos a continuar y vamos a decir que en este caso los florais se pueden utilizar além de sublingual oral, de esa forma que expliqué. También hay otras formas que se pueden utilizar siguiendo padrões transpessoais. Padrões que se describieron desde la misma época de Edward Bach, inicialmente los primeros padrões, hasta ya más sistematizados en la actualidad, en los últimos 20 años, investigadores de España, Ricardo Orozco, por ejemplo, es un gran investigador que ha encontrado unos 27 padrões transpessoais que son una herramienta útil para la selección y acompañamiento de ese tratamiento, las esencias florales. Pronto, entonces, ¿cuáles podrían ser esos padrões transpessoais? ¿Qué cosa es un padrão? Un padrão es simplemente una forma que la gente tiene para se conducir, es la actitud de esa persona. Inclusive, no falei, pero estoy hablando ahora, las esencias florales pueden ser aplicadas en otros seres vivos, es decir, tanto en las plantas como en animales. Só que, como nós somos entes más desenvolvidos desde el punto de vista evolutivo, entonces tenemos una parte más sutil. Entonces, así las cosas, un padrão es eso. Es una herramienta de poder utilizar los florais de Bach sin que necesariamente el paciente me exprese verbalmente o por un teste que está, vamos a decir, en un desequilibrio X, que está traumatizado, que está con un bloqueo tal o más cual situación de su vida. Y así, por ejemplo, vamos a mencionar, por así decir, estas padrões transpessoais, que, por ejemplo, para la esencia agrimony, que es la primera esencia, el padrão transpessoal es la tortura. Es decir, un padrão es una palabra clave para a gente entender que puede ser utilizada. Bach, la número 3, el padrão es la intolerancia, a irritación, el rechazo o rigidez. Centauri, la número 4, el padrão, el PT, no es el PT del Partido de los Trabajadores, es el PT, es padrão transpessoal, es debilidad y sometimiento. Cerato, la número 5, el PT es dispersión. Chicory, la número 8, congestión, retención. Cherry Plum, la número 6, es descontrol. Control, descontrol, control, descontrol. Chernasbach, que es la número 7, repetición y no asimilación. Clemati, la número 9, es morte o letargo. Craig Apple, o sea, Craig Apple, que es la número 10, es a impureza. Padrão transpessoal, impureza. Eu, que es la número 11, es desbordamiento o rigidez. Goals es claudicación. Large, que es la número 19, perdón. Horbian, laxitud y debilitamiento puntual. Impatching, que es la número 18, es aceleración, pero aceleración continua. Large, incapacidad. Olive, esgotamento. Pain, autoagressão. Rock Rose,
detención, paralización. Raw water, que es el agua de roca, agua de manantial. Dureza, cristalización y rigidez estática. Escleranto, la número 28. Alternancia, inestabilidad, desfase, incoordinación, asimetría y ciclicidad. Son una serie de palabras clave que a gente utiliza para poder utilizar las esencias. Stack of Bethlehem, la número 29. Resistencia o rigidez. Vervain, la número 30 y la número 31. Subexpresión, rigidez dinámica e irradiación. Vain, dureza y rigidez dinámica. Gualno, la número 33. Corte o inadaptación. Guaycheno, repetición acelerada, es la 35. Will Rose, que es la 36, subexpresión. Y Willow, que es la 38, retención, irritación o rigidez. Es decir, aquí explicamos formas de aplicar esas esencias florales, de tal forma que para no aburrirlos un poquillo, vamos a colocar un ejemplo práctico cómo podemos utilizarlo. Y lo utilizo, me voy a tomar aquí la libertad de leer brevemente un caso clínico y cuáles fueron las esencias que se utilizaron. ¿Ok? Por ejemplo, aquí se fala de alguna mujer de 40 años que consulta por un eczema crónico, un eczema, una afección de piel en la cara y en la parte del abdomen. A lesión se ve con vermelhidão, con zonas de descamación, descamación de la piel. Se reagudiza con ciertas épocas de ano y pica, es decir, tem prurido moderadamente. Tiene antecedentes claros de alergia, tanto respiratoria como dermatológica. Es una trabajadora nata que trabaja demais, que sacrifica su vida privada en aras de seu trabajo y su familia, un verdadero puntal sobre el que los otros declinan sus responsabilidades. Es bastante irritable y contundente en sus actuaciones. Seu físico es pequeño, es pequeñina, pero todos le tienen una persona, la tienen, ¿no? Como una persona dura y muy capaz. Só ven por la crema y prefieren no tomar flores. ¿Están viendo? Entonces, ¿cuáles fueron las esencias seleccionadas? Willow, que es la número 38. ¿Por qué? Porque si vamos a la padrón transpersonal, no es la irritación, toda esa parte, toda esa persona que tiene magoa, que tiene mucho resentimiento, todo se va a sufrir a nivel de la piel. Beach, por la intolerancia, patrón transpersonal, intolerancia, intolerancia y la otra parte que me faltaba. Intolerancia y irritación y rechazo. O sea, la irritación de la piel es para justificarlo. Escleranto, porque falaba que aparecía en determinados momentos del año. Lémbrese que escleranto era ciclicidad, momentos de alternancia, desfase. Cuenta escleranto, la número 28. Creyeplo, la número 10, que es para todo tipo de infección, es depurativo. OA, que es la número 22, roble. ¿Por qué? Porque es una trabajadora nata y la espectro de roble, que es OA en inglés, es la persona que trabaja sin mirar, sin olear ni qué hora es. ¿Entendió? Y verbae, que es la que se tiene que ver con la irradiación de esa que estaba inflamado, la piel en ese caso. Bueno, en definitiva, el resultado fue que ese eczema sumió por completo en 10 días. ¿Qué otra terapia podría sustituir eso? De repente podría haber acudido a un dermatologista y podría haber resuelto
só que vai aparecer mais para frente quando suspende essa medicação. Então, esse é um exemplo de como se podem utilizar as flores. Alguma dúvida? Estamos já terminando. Como funcionam? Que diz aqui como ele funciona? Atendimento. O atendimento é agendado através de Maísa, aqui a psicóloga, e a gente vai atendendo aos poucos, quase sempre um caso ou dois novos por dia e os retorno. Mas eu acho que é como funciona o floral. Aqui a pessoa está falando. Ok, não sei se... Já expliquei como funcionam os florais, simplesmente é assistir a live outra vez de novo. Então, já a gente consumiu 1 hora, eu acho que me he explicado lo melhor possível, é impossível abarcarlo todo, é uma terapia muito bonita, porque estamos trabalhando com emoções humanas, e lembre-se que todo o que nos sucede a cada dia tem que ver com nossas emoções, como somos capazes de canalizá-las ou recanalizá-las, ou de autoentender e fazer entender a outras pessoas de la forma melhor que podemos resolver nosso dia a dia, os conflitos, sejam materiais, financeiros, amorosos, de pareja, de todo tipo. E desejo a vocês que profundizem, digitem em Google florais de Bach, e aí você vai encontrar muitos livros que lhe explicam muitas coisas mais. Ok? Assim que, se há alguém que quer perguntar algo muito específico, já eu acho que contestei aqui. ¿Qué dice el pessoal que me está ayudando ahí con con el audio? Angélica dice que si se recomienda comprar heces de farmacia sin antes pasar por una anamnesis. Es que sí, inclusive, falarles que existen florais que vienen ya prontos para determinada, por exemplo, baixa imunidade, por exemplo, baixa imunidade, que em tempos de Covid pode ser útil. Por exemplo, as fórmulas Olive, Gualno e Centauri, é decir, la 3, la 33 e la 23, podem ser tomadas, podem ser utilizadas como profiláctico. Sencillamente estamos em tempos de Covid e a gente pode utilizar um aumento da imunidade para coisas muito pontuais. Mas se você quer fazer uma consulta e resolver todos os problemas que você tem, porque casi sempre a gente tem alguma doença crônica, algo que quer reequilibrar todo, então a gente vai conhecer toda a realidade do paciente, vai priorizar os problemas que tem, e então não somente vai utilizar essas que são para a COVID, em este caso aumentar a imunidade, sino que agrega, acrescenta os que são necessários para outras coisas. Ok? Então, foi um prazer poder interagir com vocês e a gente se vê. Muito obrigado. É com muita satisfação que convidamos você para participar da segunda semana do servidor da SASC. Uma semana organizada com muito carinho por toda a equipe da gestão do trabalho e com o apoio de toda a secretaria. A gente tem como objetivo principal promover o bem-estar dos servidores, principalmente nesse período que a gente está vivendo, de tantas incertezas, um período de pandemia. Então, a programação da Semana do Servidor vai começar no dia 26, às 14 horas, com um webinário. Esse webinário tem como tema o trabalho na política de assistência social, contextos e perspectivas. E para estar dialogando conosco sobre esse tema, a gente convidou a Jucimere Silveira, que ela é doutora, professora, estudiosa, pesquisadora, pessoa bastante experiente nessa temática, e com a Glauciane de Oliveira, secretária de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú. Ainda teremos na programação várias oficinas de cuidado com o servidor da SASC,
Essas oficinas serão facilitadas por servidores ou parceiros da Secretaria. Além das oficinas, do webinário, a gente vai ter uma homenagem aos servidores da SASC. Então, participa conosco desta semana, né? Confere a programação, se inscreve, divulga e não perca essa oportunidade de valorizar ainda mais o nosso trabalho. Contamos com a participação de todos. Muito obrigada. O ano de 2020 é um ano que já começou a gente sabendo que ia fazer um fechamento de um ciclo e não esperávamos uma pandemia. Então veio mais ainda à tona a reverência, a relevância do trabalhador nesse contexto. Esse foi um dos principais motivos que nós elegemos como tema dessa segunda semana do servidor. Esse tema, o trabalho, né, trabalhador do SUAS em tempos de pandemia. Quando nós elegemos esse tema, e aí fazer uma grande referência à gestão do trabalho, né, que realizou ano passado a primeira semana e vem com a proposta de realizar a segunda semana do servidor, trazendo essa temática, traz como extrema importância o papel e a atuação, né, a relevância do trabalhador do SUAS para a política como um todo. E mais ainda nesse contexto de pandemia. Nós tivemos que nos inventar, nos reinventar, buscar formas de atuação, de inserção, de estar, chegar aos usuários, né, que demandam as nossas ações, que demandam a política pública de assistência social. E aí fazer também chamar atenção para a importância de que essa semana também traz como contexto toda essa problemática que nós estamos vivendo, extremamente desafiadora, e chama atenção para a importância de que caminhem juntos a nossa qualificação profissional, mas também o nosso cuidado conosco, né, o cuidado com nós mesmos, olhando para nossas questões emocionais, olhando para como a gente está desempenhando o nosso trabalho, né, o fazer profissional diariamente nas nossas unidades de atendimento. Então a semana ela alia muito bem, né, essa dupla dimensão, a capacitação, chamando a atenção para como é que a gente está nessa dimensão profissional, nosso trabalho social junto aos usuários do SUAS e também o contexto de cuidado no nosso cotidiano, na nossa vida, e aí chamar também a atenção como foi importante a realização da pesquisa. A pesquisa também nos deu elemento para a escolha, né, para já ir direcionando o que a gente iria trabalhar e trazer como importante discussão nessa semana. Então, muito importante a participação de todos nós. Teremos muitas atividades online, como vocês já tomaram conhecimento, que é importante que a gente se inscreva, participe, incentive uns aos outros, especialmente chamar as coordenações das unidades que incentivem a participação de toda a sua equipe nesse momento de grande importância, de grande relevância para a gente, que também significa esse fechamento de um ciclo que a gente está fechando, que ano que vem possa ser um ano melhor e que a gente possa estar com mais atividades, inclusive presenciais, na Semana do Servidor.